¿Esto qué día es? Es el 25 de julio de 2024. Vamos a analizar el 25 de julio de 2024. Me voy a ir a gráfico de un minuto y vamos a dividir nuestro día. Vamos a dividir. Yo ya tengo una línea. 25 de julio, ahí, a las 00. Termina y acá inicia. Bien. Entonces entendemos que esa vela de un día que nosotros estábamos viendo, que fue una vela bajista, ¿no? Una vela bajista, viene siendo esta misma vela. Quiero llevarme bien el dibujito. Tenía otra mechita acá, ¿no? Lo podemos ver. Esta vela que nosotros veíamos en un día corresponde a este dibujo, a esta información. ¿Bien? Entendemos que esta vela fue bajista debido a que puede que aquí haga algunas preguntas como para que nos activemos ahí. Entonces, esta vela veíamos que era bajista en el gráfico diario. ¿Cómo podríamos nosotros saber o leer esto? ¿Qué me dirían ustedes? No hay verdad absoluta, recuerden que esto es bajista, que este día fue bajista. ¿Qué respuesta podrían dar ante eso? Perdón, ¿cuál es la pregunta? Si en el gráfico diario nosotros vemos que esta vela fue bajista, ¿cómo nosotros podríamos leer en gráfico de un minuto y entender, ¿sí?, que este día fue bajista? ¿Qué observan ustedes? No sé, no te sabría decir. ¿Ah? Yo diría de pronto porque dejó un mechazo y dejó algo ahí pendiente, diría yo. Ok, listo. Entonces entendemos que una vela, vamos a ver, vamos a entender cómo se compone una vela. Si esta vela es bajista, entonces eso quiere decir que tiene un precio de apertura, donde inició el día, precio de apertura, precio de apertura, porque aquí aperturó, ¿no? Mm. Precio de cierre, que sería el cuerpito de la vela, precio cierre. Las mechas, recuerden que es el recorrido que hace el precio, es como el historial, el recorrido que hizo el precio. Pero el cuerpo de vela es el precio de apertura, donde aperturó según la vela anterior, ¿sí? Y el precio de Sí. cierre, cuando finaliza ese día, porque estamos en la dimensión de un día, entonces cuando finaliza ese día, el precio en el que haya quedado, ahí es donde se va a sellar ese cuerpito de la vela. Entonces, precio de apertura y precio de cierre, donde inicia el día y donde finaliza el día. Y ese es el recorrido durante esa misma dimensión, durante ese mismo lapso de tiempo, en este caso un día. Entonces vemos que el precio durante ese día recorrió hasta acá, y ese sería el precio más, ¿qué? El precio más alto. Y el precio, ese sería el precio más Bajo. bajo. Entonces entendemos que dentro de la dimensión de un día, esto siempre va a suceder. ¿A qué hora inicia el día? Este 25, a las 12, ¿no? Entonces aquí tenemos la hora, en la parte inferior aquí tenemos la hora, la 00. Aquí donde tenemos la línea roja es este mismo inicio de cuerpo de vela. Precio de apertura es esto mismo que estamos viendo acá. Aquí inicio el día. ¿Listo? Mm. Si yo les pregunto este precio de cierre, ¿cuál sería dentro de este gráfico de un minuto? Me pueden responder por la hora o por lo que vean. Eso yo que es inferior el de inicio, es inferior porque va en descenso. Ok, perfecto. Entonces, vamos a irlo llevando al gráfico de un minuto. Es mucho mejor así. Entonces, precio de apertura donde inició el día. Si aquí tenemos la línea donde inició el día, eso quiere decir que el precio de apertura es el que está acá, aquí, la primerita vela en un minuto. Ahí, donde inició el día. Perfecto, ahí lo tenemos. Precio de apertura acá. No me muevas, ahí. Precio de cierre, lo ubicamos acá, porque fue donde cerró el precio. Listo. Precio más alto, ¿dónde lo ubicarían ustedes en el gráfico de un minuto? En la mecha arriba de la vela de ese día. En el precio más alto del día. Entonces simplemente es hacernos la pregunta y observar. Si en la vela de un día existió un precio más alto y aquí, esto es lo que tengo en el cuadro rojo, bueno, voy a buscar cuál es el precio más alto dentro de ese cuadro rojo. Entonces aquí lo tenemos, precio más alto, precio más bajo,
el precio más alto, disculpen, el precio más bajo dentro de esa dimensión de un minuto. Entonces, este mismo dibujo, ¿sí?, de un día, lo tenemos acá, es la misma vela, es la misma información. ¿Bien? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? No, ahí. Listo. ¿Qué observan ustedes? ¿Cómo podrían utilizar esa información? O, si hacemos mejor la pregunta es, entendiendo esto, ¿de qué manera podríamos aprovechar esta información? Puntos reactivos, altos, mínimos. Esa información es buena para saber eso. Puntos reactivos, ok. Altos, mínimos, bien, me gusta. Sabemos que para que se cree una vela, y esto sucede en todas las temporalidades, esta es una verdad absoluta en el trading. Eso vamos a ver a partir de ahora, y esto se lo explicaremos al resto de compañeros. Vamos a hablar de verdades, dos tipos de verdades. Verdad absoluta, que es lo que sabemos que está y que nadie lo puede cambiar en el gráfico. Verdades absolutas. Y verdades individuales, o verdades por perspectiva. Que ya sabemos que es el criterio de cada uno de los traders, que ninguno está bien, ninguno está mal, todas funcionan. Bien. Entonces, una verdad absoluta de una vela, sin importar la temporalidad, es que siempre va a crear un precio más alto, un precio más bajo, un precio de apertura y un precio de cierre. Esa es la verdad absoluta. En cualquier vela esto siempre va a existir. Pero salen en algunas, yo veo que en algunas velas no hay mecha, por ende no hay como un precio más alto o un precio más bajo. Yo veo que algunas, ok, no pasa nada. No quiere decir que no exista un precio más alto, no. Lo que quiere decir es que el precio más alto confluye con el precio de apertura. Por ejemplo, si es que esta vela apenas abrió, lo único que hizo fue caer. Pero, asimismo, creó un precio más alto, que viene siendo el mismo precio de apertura, para aclarar allí esa duda, ¿no? Pero esto siempre va a suceder. Si nosotros entendemos esto, de que en un día, el precio siempre va a buscar, a partir de su precio de apertura, siempre va a buscar crear un precio más bajo y después crear un precio más alto, y que a la final debe cerrar alcista o bajista, o en algunas ocasiones debe cerrar, llamémosla como sin dirección o indecisiva, pues igual también va a tener que cerrar en el mismo precio de apertura. Bien, que son como esas velas doji que nosotros vemos que no tienen Como una cuerpo, rayita, sí. que no son ni Es alcistas, como una crucecita sí, exacto, que no son ni alcistas ni bajistas, sino que simplemente son así. de ¿Eso qué función. quiere decir? Que el precio igual cumplió con las condiciones. Abrió, creó un precio más alto, creó un precio más bajo y creó un precio de cierre que confluye con el mismo precio de apertura. Entonces recuerden, no es que se incumpla la verdad absoluta, sino que simplemente se alinea con otro punto que que componen esa verdad absoluta. ¿Se entiende hasta ahí, muchachos? Total. Sí, la verdad. Listo, perfecto. Esta información nos ayuda a qué? Díganme ustedes, lo que sea. Perdón, perdón. Esta información, o sea, conociendo esta información, ¿a qué creen que, o a qué nos podría ayudar a nosotros en una sesión de trading? Ni idea. Bueno, es importante saber siempre en qué precio cerró el activo, ¿no? O en también qué precio arrancó para tener nuestro, nuestro análisis, ¿sí? Es importante, pues uno de los puntos, pero para muchas otras cosas, pues es importante saber en qué precio cerró y en qué precio aperturó Ok, perfecto. el día antes. Me parece muy buena esa apreciación, porque si esa es la verdad absoluta, quiere decir que nuestro trading, nuestra observación, se va a basar en esto, en estos puntos de referencia. Recuerden lo que dijo Matías. Nosotros tenemos son puntos de referencia. Nosotros sabemos que existe el tiempo o que existen los días porque existe el sol, porque el sol es nuestro punto de referencia. Cuando se va el sol ya sabemos que ya está la noche. Pero imagínense que hubiéramos nacido en un planeta o en un sitio del universo, y si no creen en eso, pues simplemente imagínenlo, nos ayuda a comprender el concepto, donde no hay un sol. Entonces no vamos a tener un punto de referencia, por ende no va a existir el día ni la noche. Bien, entonces estos son nuestros puntos de referencia porque es la única verdad absoluta en el trading, sin importar la temporalidad. Precio más alto, precio de apertura, precio de cierre, precio más bajo. Entonces con esa apreciación que acabo de hacer mi madre,
vamos a ver cómo funcionó el precio con la única referencia que tenemos nosotros. Nosotros trazamos el precio de apertura durante todo el día, podemos sacar varias conclusiones. ¿Listo? El precio inicia acá, esta es nuestra línea de referencia. ¿Cuál es esta línea de referencia? Lo que vamos a entender con esto es que a partir de esta línea para arriba, la vela diaria se está tornando alcista. A partir de esta línea para abajo, la vela diaria se está tornando bajista. Bien, entonces entendiendo esto, ya nosotros nos vamos a poder ubicar en el precio. Mientras que el precio se mantenga por debajo del precio de apertura, quiere decir que el día va a ser bajista. Mientras que el precio esté por encima del precio de apertura, quiere decir que el precio tiene intenciones de ser alcista. Bien, ahora nosotros vamos también a conocer esto con otra división de tiempo. Si yo entiendo que el precio o que en el día se tiene que crear un precio más bajo para poderse crear un precio más alto, ¿sí? Y yo me ubico aquí y son las 10 de la mañana, eso sí, son las 10 de la mañana, es probable que este sea el mínimo que el precio nos vaya a dejar para que el resto del día, ¿sí? De 10 de la mañana al resto del día, se vaya a buscar el precio más alto. ¿Eso qué quiere decir? Ya se ha creado esta mecha del precio más bajo, ¿sí? Y no tengo creado un precio más alto porque el precio más alto que tengo es básicamente el precio de apertura. Entonces ahí me pregunto yo y yo digo, bueno, ¿qué probabilidad existe que este día vaya a crear un precio más alto? Es decir, ¿qué probabilidad existe de que el precio cotice por encima de esta línea? ¿Vale? Entonces ahí es donde yo logro entender el buy side liquidity, el sell side liquidity, el por qué el precio quiere buscar estos altos de acá. ¿Por qué? Porque hay gente que opera de esta manera. Hay gente que pone una posición tan pronto apertura el día y lo que hace es crear mercado. Yo voy a partir del precio de apertura, yo voy a irme a crear con mi trade hasta que me cree el precio más bajo. ¿Listo? Ya vamos a hablar de por qué ahí, no se preocupen. Pero lo que quiero que entiendan es que ustedes entendiendo cómo se crea el mercado, cómo se crea una vela y qué lo compone, y por decirlo de otra manera también, a partir de la verdad absoluta que tenemos en el trading, nosotros podemos crear mercado y tomar operaciones. A partir del precio de apertura se tiene que crear un bajo o un alto. Entonces, si yo ese día digo, listo, yo sé que el precio tiene que ir a crear un bajo, listo, yo voy a lanzar mi operación hasta un punto donde yo crea que el precio puede crear el bajo, hasta la próxima resistencia o soporte que tenga, por ejemplo, listo. No estamos estudiando ningún tipo de modelo, ¿sí? Sino que estamos simplemente observando, entendiendo qué pasa dentro de un día, cómo se crea un día de trading. Esto, por ejemplo, es un día jueves, fíjense, un día jueves, y asimismo el precio busca hacer esto. Decía también que, por ejemplo, los días viernes, es probable que el precio no se maneje de esta manera. O sea, siempre va a ser un precio más bajo y un precio más alto. O sea, se va a cumplir igualmente la verdad absoluta. Mira, ustedes saben cuál es. Pero probablemente lo haga. A ver, vamos a ver si nos vamos. ¿Sí ven? Esto es un día viernes. Precio de apertura. Para poner el ejemplo aquí rápido. Precio de apertura. Precio más alto. Precio más bajo, disculpen. Precio más alto. Entonces vemos que no hay tanta expansión como por ejemplo lo puede haber un día lunes, un día martes, un día jueves. ¿Eso en qué momento lo vamos a empezar a entender? Cuando hagamos el mismo ejercicio de la velita, ver cómo se crea una vela, pero aquí ya no vamos a tener la vela diaria, sino que vamos a tener la vela semanal. Y vamos a analizar qué pasa un lunes, qué pasa un martes, qué pasa un jueves, cómo se comporta el precio, cómo se comporta un precio un martes con respecto a lo que sucedió el lunes, ¿sí? Esa relación. Recuerden que el mercado es exacto, el mercado es exacto. Y cuando lo llegamos a comprender a esos niveles de cómo funciona el mercado, de cómo funciona el algoritmo, como lo queramos llamar, vamos a tener una verdad que va a ser más verdadera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que dije, no es que alguien tenga la razón, pero entre más conocimiento tengamos de esa verdad absoluta, de cómo se maneja esa verdad absoluta, a partir de ese conocimiento vamos a tomar mejores decisiones en el mercado. Pues para eso hacemos este ejercicio. Si tienen alguna duda, tranquilo, me pueden ir ahí a preguntar. Entonces, yo entiendo que el precio en el día, hoy, este día jueves,
tenía sí o sí que hacer un precio más bajo. No sé hasta dónde, pero lo que yo sé es que tiene que irlo a crear. Entonces eso me permite a mí, con lógica, entender que si el precio, cuando apertura la sesión de Londres, el precio está por debajo del precio de apertura, es probable que quiera tomar ese soporte, ese precio de apertura como un punto reactivo. Y de hecho lo es. ¿Por qué es un punto reactivo? Porque, así como lo hablamos con las rupturas, inicios de vacíos y cierre de vacío. ¿Por qué? Porque ustedes lo están viendo. Ahí lo están viendo. Cada vez que el precio toca la línea de precio de apertura, pasa algo. Aparte de porque ustedes lo están viendo, observan alguna otra o se llevan alguna otra lógica de por qué podría ser un punto reactivo, porque el precio reacciona ahí. ¿Podrían sacar alguna otra conclusión basados en Pues esto? bueno, por decir algo, si el cierre de, perdón, si es el precio de apertura, pues lógicamente porque ahí arranca el precio a correr a partir de ahí. Perfecto, precisamente eso. Simplemente por eso, porque como arranca el día a partir de ahí, entonces esa es la línea que va a definir si va a ser alcista el día o si va a ser bajista el día. Y llámenlo como quieran, hay traders que siempre están comprando, hay traders que siempre están vendiendo, llámenlo como los toros, llámenlo como los osos, siempre, Ballena. exacto, siempre va a haber la dualidad, la rivalidad, digámoslo de esa manera, en el mercado, de que yo quiero que sea alcista, yo quiero que sea bajista. Mi verdad, la verdad de Jorge para este día jueves 25 de julio, según su análisis que hizo, el criterio que tiene es que el día va a ser alcista, entonces siempre va a meter sus operaciones al alza. El criterio que tiene Miriam para este día es que va a ser bajista, por eso voy a meter mis operaciones a la baja. Y el trader con mayor capacidad de entendimiento, con mayor capacidad de observación, es el que va a tener esa verdad absoluta. No es el que la va a tener, es el que va a estar alineado a esa verdad absoluta. ¿Es que el día sea bajista o es que el día sea alcista? Bien, entonces debido a eso, esto se convierte en un nivel reactivo. Es esa barrera que va a tener el precio entre los alcistas y entre los bajistas que va a crear esa velita de un día. Entonces se debe a eso. Y esta información nos podría servir para alguna otra cosa. ¿Cómo lo utilizaríamos nosotros en nuestro día operativo? ¿En qué nos podemos enfocar tan pronto iniciamos una sesión de trading a las 3 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana? Solamente entendiendo estas cuatro cosas. Para ubicarnos en el tiempo real en el que va el precio, ya teniendo ya esa como esa marcación, como que se ubica uno en el espacio del movimiento del precio, entonces como le da uno una ubicación. Y también pues de pronto ya ahí con otros análisis ya uno mira si es que va a coger hacia arriba o hacia abajo, pero es un espacio que tiene uno para ubicarse en el tiempo donde va el precio en el tiempo real. Muy chévere. Fíjate que cuando a nosotros se nos toca un stop loss, a la final lo que ese stop loss nos está diciendo no es perdiste ni nada de eso. La base de un stop loss es no estás alineado con el mercado, no estás alineado con lo que está creando el mercado. Alíñate conmigo, alíñate conmigo. Cuando nos toca un take profit es estás alineado con el mercado, estás alineado con esa verdad absoluta. Entonces, muy bien, si yo por ejemplo activo acá, esta es la única herramienta que yo tengo aquí, indicador, que son las sesiones de trading. No tengo marcada la sesión de London, pero la voy a marcar aquí. 3 de la mañana. Vamos a dejarlo hasta las 8 de la mañana. Algo aquí, algo rápido, fondo, amarillito. Vamos a dejarlo así. Esta es la sesión de Londres. Sesión de Londres, ¿sí? La amarilla. Esta es la misma sesión de Nueva York, desde acá, desde las 9 de la mañana. La misma sesión de Nueva York, pero dividida por ciclos. ¿Bien? Ya después hablaremos de esto, de por qué esas horas puntuales, para que no queden ahí como en el vacío. Básicamente es por los cierres de vela de una hora. Cada vez que cierra la vela de una hora, pues es información valiosa dentro de la misma sesión de Nueva York. Eso ya lo vamos a ver luego un poquito más a detalle. Pero entonces fijémonos que entendiendo primero, como decía mi madre, el espacio-tiempo de todo el día, después dentro del día podemos hacer otras divisiones que son las sesiones.
Las sesiones se crearon pues para eso, para hacer los momentos del día donde se van a buscar esta verdad absoluta. El momento del día donde se van a crear el precio más alto, donde se va a crear el precio más bajo. Bien. Entonces, fíjense, vamos a arrastrar nuevamente el precio de apertura y vamos a ver cómo funciona el precio de apertura en la sesión de London. Entonces, en la sesión de London, el precio de apertura fue como el soporte de resistencia y dentro de la sesión de London se creó un bajo. Bien, se creó un bajo. Podemos decir como, bueno, probablemente ese era el bajo que se quería crear en el día. Listo. Pero fíjense que ya cuando entra la sesión de Nueva York, entra la sesión de Nueva York, ¿qué pasó en esta primera parte de la sesión de Nueva York? El precio no superó el alto, ¿sí? No superó el alto de Londres. El alto de Londres está acá. Fíjense en el sombreado amarillo. No se fijen en este alto ni nada. Fíjense en el sombreado amarillo, 3 de la mañana. Así como estamos haciendo, ubicando el precio más alto del día, asimismo podemos hacerlo por sesiones. Y ahora entendemos por qué hay muchos traders que operan marcando el alto de Londres y esperan hasta que el precio lo tome o no lo tome. ¿Sí? Es por lo mismo, porque se ubican en el espacio-tiempo. Esta primera parte de la sesión de Nueva York no tomó el alto de Londres. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente el precio quiera buscar, o todavía está en búsqueda, mejor vamos a decirlo de esta manera, todavía está en búsqueda de crear ese precio más bajo. Bien, y fíjense, precisamente al respetar este alto, viene y se ruptura el precio más bajo, y tan pronto se ruptura, eso quiere decir que, el precio más bajo se me está creando, o se anuló el supuesto precio más bajo que se había creado en Londres. Y ahora entiendo que el precio más bajo se me está creando en la sesión de Nueva York. Y aquí yo me hago una pregunta, ¿listo? Y aquí yo me podría hacer una pregunta y sería, ya tengo creado un precio más alto con respecto al precio de apertura. Aquí, cuando estoy acá, ya tengo creado un precio más alto con respecto al precio de apertura. Bueno, lo que el precio ha hecho es como soportarse en ese precio de apertura, pero no tengo un alto contundente creado, ¿sí? Entonces, si yo me logro ubicar, si yo me logro ubicar en que probablemente el precio se detuvo aquí porque tiene una resistencia fuerte. Esto ya sería una resistencia que analizamos no en un minuto, sino en gráfico diario de 4 horas, etcétera, cualquier resistencia. Y yo sé que muy probablemente el precio durante el día no vaya a superar esta resistencia porque es una resistencia fuerte, es un objetivo que el precio tenía durante el día y ya se alcanzó ese objetivo. Y miro también la hora y yo digo, son las 10 de la mañana, todavía queda bastante día. Es probable que el precio más bajo se me vaya a crear aquí en este nivel. Ahí es donde se me abre a mí la perspectiva de, ok, probablemente este sea el precio más bajo que se me esté creando en la vela de un día. Entonces yo voy a tener como esa visión de buscar alguna entrada. Ya ahí es donde hablamos de modelos, ¿no? Ahí es donde hablamos de buscar algún modelito, un cambio de estructura acá, que me confirme que este va a ser el bajo que me va a dejar durante el día. Ese va a ser el bajo el precio, el bajo más bajo del día. Ese día. Es correcto. Y fíjense, precisamente esto funcionó como un soporte muy, muy interesante. No sé qué hay a la izquierda, pero seguro que si vamos a un gráfico más alto, y yo sé que ustedes también están seguros de que aquí había un soporte, una resistencia buena, y efectivamente sirvió esa resistencia para ir a crear el precio más alto. También estoy seguro de que ustedes están seguros de que aquí a la izquierda yo no sé qué hay, pero probablemente también había un objetivo de algún día anterior, de alguna semana anterior, Sí. algo que el precio quería ir a buscar allá. Entonces ahí vemos cómo se está creando esta misma vela de un día, cómo se crea durante el día, viendo el gráfico de un minuto. Se cumplen las condiciones. Apertura en un nivel, va a crear el precio más bajo. ¿Sí? ¿Por qué hasta ahí? Pues tendría que analizarlo en otra temporalidad, a ver por qué hasta ahí va a cobrar sentido para mí. Luego de llegar a su primer objetivo del día, objetivo bajista, llamémoslo así, va a ir a su objetivo alcista, que es donde va a crear el precio más alto. Y a partir de que se crea esto, ya nosotros podemos decir, listo, ya tengo un precio más bajo creado, tengo un precio más alto creado, puedo finalizar mi sesión de trading ahí, o
seguir comprendiendo qué va a suceder en el mercado. Pero fíjense que todo lo que sucedió a partir de que se creó el precio más bajo y se creó el precio más alto, digamos que es información interna, ya es como información sobrante que el precio va a trabajar según los mismos niveles que ha creado en el día. Ya te entendí, ya te entendí. Sería ahí. Va, vamos a borrar esto. Vamos a colocar la línea de apertura. Ahí se puede decir que. Mira, ya mejor, ¿ve? Mejor información. Mm, El mínimo más bajo y el alto más alto. Ajá, yo estaba aquí mientras te estaba escuchando, estaba claro, buscando acá en el gráfico y sí, Y se sorprende. Súper. eso. Y ya veo más oportunidades de entrada aún todavía. Genial.